Hola estimados, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a trabajar sobre el planteo de los ejercicios del trabajo práctico número 4 de electrotecnia, de corriente alterna trifásica. Y bueno, vamos a comenzar el planteo con el primer ejercicio. Bueno, el primero de los ejercicios dice así: calcula la intensidad y potencia que absorben tres lámparas eléctricas incandescentes de 220 volt 100 watts, conectadas como se indican en la figura. Bueno, ahí se ven dos figuras, ¿sí? De dos circuitos, dos cargas trifásicas, la primera de la izquierda conectada en triángulo, en estrella, y la de la derecha conectada en triángulo, ¿sí? ¿Qué podemos apreciar acá? Que lo que viene el ejercicio en realidad son dos ejercicios, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con la parte de la conexión estrella, ¿sí? Hay que calcular la intensidad y potencia que absorben las tres lámparas. Para ello, más abajo vamos a representar los planteos. Ahí está. Bien. Entonces tenemos la parte A del ejercicio. ¿Y qué he colocado? ¿Sí? A ver, antes que nada quería aclarar, calcular la intensidad, que el ejercicio no es muy claro en algunos aspectos, como con respecto a este, tres lámparas incandescentes de 220 volts 100 watts. ¿Sí? Se refiere, vamos a suponer en este caso que se refiere a que cada lámpara se conecta a una tensión entre sus bornes de 220 volts, ¿sí? Su tensión nominal de 220, y disipan 100 watts cada una de esas lámparas incandescentes, ¿sí? O sea que el total de las tres lámparas son 300 watts. Por otro lado, vemos que el ejercicio dice 380 50 Hz. Bueno, esa es la frecuencia, 50 Hz, y los 380 volt que estamos viendo son es la tensión que hay en la línea, ¿sí? Nosotros cuando vemos así, si bien acá no lo aclara, pero es la tensión de línea que hay entre la línea 1 en este caso y la línea 2. Bien, y dice calcula la intensidad y potencia. Por las dudas, calcula la intensidad y potencia, calculemos la intensidad que circula por la línea, ¿sí? Cuando nos pide calcular la intensidad, la intensidad que circula por la línea. Intensidad de línea, recordemos que en trifásica teníamos intensidad de fase e intensidad de línea. Calculemos la intensidad de línea y también la de fase, para también sacar dudas de cómo se calcula cada una de ellas. Por otro lado, la potencia, estamos hablando de la potencia trifásica, ¿sí? Para aclarar algunos conceptos, si no nos dice, y si en el enunciado ustedes tienen duda, bueno, calculen la potencia trifásica y la potencia monofásica. En este caso nos está dando la potencia de cada lámpara, o sea que es lógico que me pida la potencia trifásica del circuito, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces. El planteo de la parte A, como se observa, yo que he hecho debajo del circuito, yo he conectado, fíjense que he conectado la parte A y he hecho algo de lo que ya habíamos estado viendo en la teoría, algo más familiar, que tenemos en la izquierda la parte de los generadores, ¿sí? De la fuente, y en la derecha la parte de las cargas propiamente dichas, ¿sí? Cada uno de estos elementos representa, cada una de las impedancias representa el foco incandescente, ¿sí? En cada una de las fases. Si bien en el circuito esquemático de abajo hay un cable, un conductor entre
centro de cada una de las estrellas, nosotros vamos a despreciar ese conductor para el planteo de este ejercicio, pero coloqué a modo que ustedes puedan ir familiarizándose con este tipo de circuitos, ¿sí? Donde hay una alimentación y donde hay una carga. Bueno, ¿cómo avanzamos sobre el ejercicio? Vamos a abrir. Entonces, primero que nada, identifiquemos, ¿sí? Identifiquemos los datos. Yo ahí ya cargué tensión 220 volt, es la tensión que hay entre bornes de la impedancia, y la potencia de 100 watts, que es la potencia que disipa esa impedancia. Bueno, entonces, ¿cómo arrancamos esto? Nosotros tenemos un dato que es la tensión de línea. U de línea es igual a línea igual a 380 volt. ¿Sí? Esa tensión de línea tenemos que identificar qué dato es de todo esto que está acá. Bueno, es la tensión que hay entre el punto que estoy señalando, ¿sí? Y el otro punto que estoy señalando. Ese es el dato de 380 volt. En ningún momento especifica ángulo, en ningún momento especifica ángulo de fase, ni ninguna fase en particular, ¿sí? Por otro lado, podemos ver que si estamos hablando de 380 volt, que es la tensión de línea, y es un sistema trifásico, simétrico, y con todas las características que estuvimos hablando, vamos a ver que la línea entre el punto que estoy señalando, perdón, ahí estoy señalando el punto neutro, ¿sí? Esa no es la tensión de línea 380, sino la tensión de línea entre la fase y fase, ¿sí? Borremos en nuestra cabeza un segundo la línea que está marcada entre el punto neutro, que no lo tenemos en este ejercicio. Así que la tensión de dato de 380 volt es entre la fase R y la fase S, ¿sí? De igual modo vamos a tener la misma tensión entre la fase S y la fase T, 380 volts. Si nosotros medimos con un instrumento, vamos a estar midiendo ese valor eficaz de tensión, ¿sí? Bien, entonces ya hemos identificado la tensión. Ahora tenemos que calcular qué corriente circula por esa línea, ¿sí? Bueno, recordemos que estamos hablando de una impedancia que disipa 100 watts y 220 volts, y el ejercicio está hablando de un circuito de un sistema equilibrado, por lo tanto la impedancia R, ¿sí?, es igual a la impedancia T y es igual a la impedancia S, como lo he anotado ahí. Por lo tanto, debido a esto, nosotros podemos utilizar los circuitos equivalentes en monofásica, ¿sí? Entonces lo primero que podemos hacer es poner un poquito esto en pausa y recordar los circuitos que tenemos de equivalentes para sistemas equilibrados, ¿sí? Entonces nosotros podemos utilizar este circuito o podemos utilizar este circuito, ¿sí? Entonces, ahí está, ahí se ve el mouse, el circuito de la izquierda o el circuito de la derecha. Entonces nosotros vamos a agarrar el que dice equivalente monofásico en estrella, porque tenemos una carga conectada en estrella, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a ir con ese mismo circuito, lo vamos a recortar y lo vamos a llevar al circuito donde estamos trabajando en la otra hoja, ¿sí? Ponemos pausa. Bien, entonces acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar
Vamos a subir un poquito para poder ver. Y ahí abajo vamos a pegar el circuito que acabamos de copiar en vistas a resolver este circuito equivalente monofásico en Streda. Entonces el equivalente monofásico que tenemos en Streda no es más ni menos que lo que teníamos aquí, ¿sí? Si nosotros vemos acá, ese equivalente monofásico es lo mismo que agarrar toda esa mada que estoy señalando, ¿sí? Bien, ahora nosotros, por más de que no tengamos que les comenté recién el neutro, hagamos de cuenta que lo vamos a aplicar en este circuito monofásico. Vamos a utilizar el neutro, que sería en este caso el cable que vuelve, ¿sí? Ese conductor que vemos acá es el conductor neutro, ¿sí? Bien, es imaginario en este momento. Después nos vamos a dar cuenta que la sumatoria, ya que es un circuito equilibrado, la sumatoria de las corrientes que van a circular por ahí, por ese neutro, va a ser 0. Por lo tanto, nos va a servir a fines de resolver el ejercicio con este equivalente, pero en realidad ese conductor carece de importancia en la realidad para el sistema trifásico aplicado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es realizar los cálculos. Nosotros tenemos como dato la tensión de línea que habíamos comentado recién. Lo que necesitamos es la tensión de fase. Fíjense, queremos aplicar este circuito, necesitamos la tensión de fase. La tensión de fase, recordemos, U de fase, eso sí lo estuvimos viendo, ¿sí? Es igual a la tensión de línea dividido raíz de 3, ¿sí? Hago pausa un segundo para mostrarles de dónde venía eso. Ahí está, recuerden la tablita que les había colocado. Magnitud de voltaje, conexión Streda, la tensión de línea es igual a raíz de 3 la tensión de fase. Por lo tanto, la tensión de fase, ¿sí?, va a ser igual a la tensión de línea dividido raíz de 3. Dependiendo del dato que nos dé el ejercicio, nosotros despejamos una o la otra. Mientras sepamos este dato, esta ecuación, vamos a poder despejar una o la otra. Bien, regresando entonces al ejercicio, tenemos que la tensión de fase es lo que acabamos de ver. Lo que nosotros tenemos que hacer es entonces reemplazar los 380 volts dividido raíz de 3 como tenemos en el ejercicio. Bueno, que según mi calculadora me da 219 volts. Vamos a redondear a 220 volts, ¿sí? Que es la tensión entre la línea R, ¿sí?, y el punto neutro, ¿sí?, de la estrella. Bien, hasta ahí estamos. Ahí tenemos entonces en el circuito equivalente monofásico, ya hemos calculado la tensión de fase. Tenemos la impedancia, tenemos la corriente. Bueno, la corriente es lo que queremos calcular. Entonces, ahora calculemos la impedancia, pero tenemos la potencia como dato, ¿sí? Fíjense que los 220 volts coinciden con los 220 volts que me provee el ejercicio, ¿sí? Bueno, entonces si tenemos la potencia como dato, vamos a calcular vamos a ir acá abajo a ver cómo es que vamos.
A ver, espera un segundo. Entonces tenemos que la potencia son de 100 watts, dijimos. Sí, señor. 100 watts. Por lo tanto, de aquí podemos despejar el tema de la impedancia o la corriente. Podemos despejar, entonces tenemos que, recordemos la ecuación de U del cuadrito que habíamos utilizado anteriormente, U cuadrado, que potencia es igual a U cuadrado sobre, vamos a irnos ahí, se nos está dando el 220, no queremos que suceda eso. Lo que vamos a hacer es cortar esta ecuación, vamos a insertarla debajo, vamos a colocarla abajo, ¿sí? Quedamos acá, bien, vamos a cortarla y la vamos a colocar abajo. De esa forma ya tenemos ese dato calculado. Ahora vamos a la impedancia, que tenemos que la potencia es igual U al cuadrado dividido Z, ¿sí? En este caso nos ha dado la potencia activa, o sea que es U cuadrado sobre R, ¿sí? Estamos hablando de potencia activa, es R. Si hubiéramos estado hablando de potencia aparente, donde tengo la P hubiéramos puesto la S y ahí la impedancia Z, ¿sí? Entonces eso es igual a los 220 al cuadrado dividido R, donde lo que vamos a hacer es despejar, ¿sí? Despejamos R, recordemos que tenemos como dato P, así que lo que va a suceder ahora es que tenemos los 220 al cuadrado, ¿sí? 220 al cuadrado dividido la P, que es de 100 watts, ¿sí? Entonces de esa forma nosotros podemos resolver la primera parte de el ejercicio, que sería la resistencia que hay ahí. Eso me da un valor igual a 220 al cuadrado dividido raíz de 2, dividido 100, perdón, 484 watts, ¿sí? Entonces de esa forma nosotros calculamos watts, no, ohm, ¿sí? Entonces de esa forma nosotros calculamos la resistencia. Ahora, ¿qué hacemos para calcular la corriente? ¿Sí? Fijémonos en el equivalente, y el equivalente nos va a decir que la corriente que calculemos para este ejercicio se llama corriente de línea y se calcula con la tensión de fase, que ya la tenemos, y la impedancia estrella, que en este caso es la parte resistiva, porque recordemos que la impedancia que nosotros tenemos en el dato del ejercicio es solamente resistiva. En este caso un foco incandescente, no hay reactancia, ¿sí? Entonces que la impedancia se transforma en una resistencia. Entonces queremos calcular la corriente, y la corriente de línea en este caso, que va a ser la que nos da el circuito equivalente, línea, va a ser igual a la tensión de fase, que la tenemos 220 dividido 484 ohm, ¿sí? Lo único que hay que hacer ahora es calcular
con ley de Ohm, 220 dividido 484 da un valor igual a 0,45 amperes. ¿Sí? Ahí tenemos la corriente, tenemos la tensión, tenemos la corriente, tenemos la resistencia. Listo, ese es lo que nos pide calcular el ejercicio. Ahora yo les consulto, ¿qué sucede si nos hubiera pedido la corriente de fase? ¿Qué hubiéramos hecho para calcular la corriente de fase? Bueno, pensemos un poquito y recordemos que en el circuito estrella la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Hago pausa 2 segundos y repasemos la teoría 30 segundos. Bien, veamos. Conexión estrella. Magnitudes de corriente. Corriente de línea es igual a corriente de fase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver al circuito anterior. Entonces, como la corriente de fase es igual a la corriente de línea, ¿sí? Ahí lo podemos ver ahí, ¿sí? Corriente de fase es igual a la corriente de línea en esta tabla resumida. Entonces, si yo pido para este circuito la corriente de línea, vamos a obtener el valor de I de línea igual a 0,45 amperes. Es el mismo valor. Insertamos la ecuación, ¿sí? Pegamos el resultado, lo colocamos abajo y ahí tenemos todo el cálculo resuelto, ¿sí? Entonces esa es la forma de operar el ejercicio. Entonces ahí hemos obtenido, mediante este circuito equivalente monofásico en estrella, hemos obtenido las corrientes de línea del circuito trifásico. Entonces nosotros podemos decir que la corriente que circula por corriente de línea IR es 0,45. La corriente de fase que circula por la fase ZR también es 0,45. Y como es un circuito equilibrado, la corriente que va a circular por la fase S, ¿cuánto va a ser? 0,45. Porque es un equivalente monofásico que sirve para sistemas equilibrados, ¿sí? Es muy sencillo, para todas las fases y todas las líneas las corrientes van a ser iguales, ¿sí? Entonces, lo próximo que pide el ejercicio es la potencia, ¿sí? ¿Cuál es la potencia que absorben estas tres lámparas? Bueno, lo podemos calcular de la siguiente forma. Yo les había dado el dato que la potencia total del sistema, hay que tener en cuenta que estamos aplicando un circuito, un equivalente, ¿sí? Un equivalente monofásico, pero bueno, hay que tener en cuenta que no es un sistema monofásico, es un sistema trifásico. Entonces la potencia no va a ser la absorbida por esa impedancia que tengo acá, va a ser la absorbida por las tres impedancias. Entonces la potencia yo les había dicho que era U de línea raíz de 3, ¿sí? Recordemos, raíz de 3 por U de línea por I de línea por coseno de phi, ¿sí? Coseno phi. Entonces, donde phi es el argumento del ángulo, pero en este caso estamos hablando de cargas conectadas, de cargas activas, en el sentido que es potencia activa la que nos está dando como dato. Recordemos que no había potencia aparente porque estábamos hablando de cargas incandescentes, era watts los que nos dio el ejercicio, ¿sí? Entonces S, que es igual a lo mismo, nada más que sin el coseno de phi, y Q es igual a lo mismo, nada más que con el seno de phi, ¿sí? Entonces ahí están los cálculos de las tres potencias. ¿Cómo vamos a hacer?
Recordemos que esto es en watts. La idea es que a futuro podamos construir el triángulo de potencias con este, igual como hacíamos en monofásica. Lo único que ha cambiado es el raíz de 3 en estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, si hacemos raíz de 3 de U de línea es en este caso 380 volt. 380 volt por la corriente de línea la tenemos 0,45 por el coseno de phi. Denme 2 segundos, raíz de 3, lo vamos a copiar acá. Ahí está. Bien, acá hay algo muy interesante con respecto al coseno de phi, y es que estamos hablando de una carga resistiva, ¿sí? Recordemos que habíamos calculado que la resistencia era 484 ohms. Bueno, estamos hablando de una carga resistiva. Entonces el coseno de phi del sistema, el triángulo de impedancias y el triángulo de potencias, va a ser solamente P y S. Al no haber parte reactiva, al no haber una parte capacitiva o una parte inductiva, solamente vamos a estar en presencia de la parte real, de los ohm que habíamos estado calculando, ¿sí? El mismo ejercicio nos dio que era la potencia en watts. Por lo tanto, el coseno de phi, para este caso, el ángulo que hay entre el triángulo que se forma y el ángulo entre P y S, ¿sí? El coseno de phi o el ángulo phi, es 0 grados, ¿sí? Por lo tanto, el coseno de phi es 1, ¿sí? Entonces, podemos poner 1. Y todo esto es igual a raíz de 3 por 380 por 0,45, que es alrededor de 296 watts, ¿sí? Entonces de esa forma nosotros calculamos esto es aproximadamente 296 watts, ¿sí? Con las ecuaciones que les he dado. Si queremos calcular la potencia aparente, eso va a ser igual a la raíz de 3 por 380, y van a ver que en este caso la potencia aparente va a ser también 296 volt ampere. Va a ser igual, la potencia aparente va a ser igual, y como acá en este caso phi es igual a 0 grados, el seno de phi, seno de 0 grados, lo ponemos en la calculadora y me va a dar 0. Por ende, la potencia volt ampere reactivos, ¿sí? Vamos a estar hablando de 0 volt ampere reactivo, que me está diciendo que el triángulo formado se compone solamente de la hipotenusa S, o sea, no se va a formar ningún triángulo porque Q va a ser 0, y vamos a tener como S y P van a ser iguales, ¿sí? Bien, eso sería todo el ejercicio. De la misma forma podemos calcular el triángulo de impedancias. En algún otro ejercicio seguramente lo van a tener que desarrollar. Y bueno, recordemos que similarmente a lo visto en monofásica van a poder con los datos calcular el triángulo de impedancias. Vamos a pegar la otra parte del ejercicio. Bien.